Reinventar la escuela en la sociedad digital, del aprender por repetición al aprender creando. ¿Qué se sabe acerca de los efectos de las políticas educativas TIC en cuanto a la dotación de ordenadores en las instituciones? Bueno, para empezar habrá que preguntarse esta hipótesis, si de verdad esto favorece y transforma la educación, si el aprendizaje de los estudiantes se ve afectado de manera positiva por esta innovación, o si no. Se puede mencionar en este punto que la dotación de estos insumos, de estos aparatos electrónicos, ha generado una situación no homogénea, ya que hay diferencias notorias entre países y dentro del mismo país hay diferencias notorias en diferentes centros educativos. La integración o la aparición de los ordenadores en el aula es un proceso complejo que involucra la participación de políticas, de empresas, de la sociedad, incluso de profesores y alumnos, por supuesto. Pero es un proceso complejo que ya veremos por qué. Volviendo a la disponibilidad y la utilización educativa de las TIC, se puede dar gracias a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizado en el 2010, en el que se dice que los estudiantes están familiarizados con los ordenadores. Estos a su vez cuentan o es mayor la cantidad de ordenadores que tienen estos mismos estudiantes en sus hogares que en los centros educativos. La diferencia es notoria entre países, es decir, mientras ya unos países tratan de quizás involucrar una pedagogía en cómo hacer viable estos dispositivos, en otras apenas se está empezando a ingresar esta nueva tecnología. Se le está dando poca importancia a los libros de texto. La mayoría de los usuarios usan las TIC para navegar y entretenerse. Los que tienen internet en sus hogares rinden más en cuanto a la implementación de esta tecnología en los centros educativos. Y por un lado desapareció una brecha digital en la escuela. Continuaremos con este punto en unos instantes. Bien, ahora en cuanto a la política de las TIC en Latinoamérica y en Europa, se puede decir que en Latinoamérica este proceso son más proactivos a reducir la brecha digital, es decir, tratan de buscar las diferentes formas de dotar todas las instituciones con estos aparatos tecnológicos. Y es importante mencionar el plan Ceibal, que se desarrolló en Uruguay en el año 2007, en el que, utilizan el modelo 1 a 1 en la dotación de un ordenador por estudiante, mejor dicho, y la implementación también pedagógica para hacer una pedagogía significativa, que innoven en sí la pedagogía junto con estos recursos. En Europa se sabe que hay equipamiento, conectividad, formación del profesorado, producción de contenidos digitales, pero, como ya lo mencioné antes, sigue habiendo una diferencia entre países en lo que se llama e-maturity, que viene siendo un proceso de integración de estas tecnologías en los centros educativos. Se realizó un caso de estudio en España en el que fueron cuestionados o
5.000 profesores se les hizo una serie de preguntas en cuanto a digamos, las ventajas que presentaban estos dispositivos en el aula, y básicamente se redujo a que la utilización de las TIC es con carácter expositivo, es decir, nos seguimos formando con el modelo pedagógico del siglo XIX. La explicación a través de la pizarra digital o proyectores, lo mismo. El profesor tiene un conocimiento que lo transmite al estudiante y éste lo tiene que reproducir. Mientras más parecido al profesor, mejor es la calificación. La investigación en la escuela 2.0 es lo que vengo diciendo, es la encuesta a estos profesores, y ellos dicen que, bueno, que ellos usan las herramientas digitales para la búsqueda de información, realización de trabajos con procesadores de texto, ya no es la escritura, sino en la computadora, ¿okay? Lo que facilita un poco más la tarea, pero no en sí la forma de captar esos aprendizajes. Y con la realización de ejercicios en línea. Muchas prácticas de uso de las TIC siguen apoyándose en la pedagogía por recepción. En un momento se pensó que simplemente con la sola presencia de la tecnología en los centros educativos iba a haber un cambio. Eso se llama política tecnocentrista, es decir, tengo un computador, ahora mi educación va a ser de calidad, cosa que no ha pasado o que no se ve mucho. Las TIC se añadieron al modelo educativo tradicional, ya lo mencioné, ¿sí? Meramente conductista este proceso, y la educación en el siglo XIX, vale la pena recalcar que en ese momento en esa sociedad ameritaba aprender, ameritaban alfabetizarse, y por eso este modelo pedagógico digamos, cabe como anillo al dedo, porque se forma en masas, porque se transmiten unos conocimientos concretos para que las sociedades entonces tuviesen mejor calidad en la producción de sus trabajos. Bien, para cerrar, se puede decir en líneas generales que el uso de las TIC, tecnología de la información y la comunicación, en los centros educativos ha demandado al alumnado a realizar microtareas, es decir, como por ejemplo realización de crucigramas, sopas de letra, pozos, cosas que ameritan muy mínima proceso cognitivo, o sea, el desarrollo cognitivo queda muy insignificante. Complementar o ampliar los contenidos del libro de texto, es decir, mediante la búsqueda de internet se dice que los contenidos que están en los libros de texto, la tarea era investigar sobre ya lo que ya estaba en el libro de texto y sobre lo que decía el profesor, y simplemente era investigar en la web sobre este tema. Apoyar las exposiciones magistrales del profesor mediante la pizarra digital o mediante las diapositivas de PowerPoint con el proyector, y bueno, seguimos en lo mismo. Y por último, la enseñanza de la informática como materia curricular. Es decir, esto es lo más cercano que se llegó a tratar a estas tecnologías, pero como una materia más del currículo. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. El reto de reinventar la escuela. Competencias para la ciudadanía del siglo XXI. El reto de reinventar la escuela significa enfrentarnos a las nuevas situaciones, a los nuevos problemas de la sociedad actual, lo cual supone plantear nuevos objetivos. La sociedad actual, la sociedad del siglo XXI o la sociedad digital
se refiere a una misma sociedad, una sociedad sumergida en la tecnología, del cual todos somos ciudadanos. Nuestro quehacer diario se caracteriza en que muchas de las actividades que realizamos está presente la tecnología, representada en los teléfonos digitales, las computadoras o las tablets. La escuela es el espacio donde se promueve la educación. Es una institución formada por una comunidad o conjunto de personas representada en los docentes, estudiantes y colaboradores, con el fin de preparar y formar de manera integral al ciudadano para la sociedad en la cual se va a desenvolver. La escuela tiene un papel invaluable en la sociedad, la cual no se intenta desplazar. Ella no es solo un espacio donde se construye el conocimiento, sino donde se desarrollan habilidades cognitivas. Además, es donde el individuo aprende a socializar, a interrelacionar y a integrarse a una comunidad y a saber que pertenece y forma parte de una sociedad. También es un individuo donde se permite la formación basada en valores. El educador de hoy en día debe estar consciente de la sociedad en la que vivimos y hacia dónde debe avanzar. Debe cambiar su mentalidad y aprovechar sus potencialidades y favorecer un modelo innovador, es decir, debe redactarse y reformularse en función del nuevo contexto sociocultural y tecnológico, por lo que se crea la necesidad de un puente entre la educación y la sociedad, a través de estrategias que se adapten a los nuevos tiempos. Este es el gran desafío del educador, formar ciudadanos para la sociedad actual. El aprendizaje del nuevo ciudadano debe estar enfocado en la capacidad de saber resolver problemas prácticos, buscar y analizar información útil y relevante, desarrollar el pensamiento crítico, trabajar colaborativamente, ser capaz de expresarse y comunicarse, además de mantener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. Estas competencias del nuevo ciudadano del siglo XXI representan conocimientos funcionales, destrezas y actitudes para poder actuar e intervenir sobre la realidad que se vive actualmente. Para finalizar, podemos decir que hay que formar al ciudadano del siglo XXI. La sociedad del siglo XXI requiere de individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes con el nuevo mundo digital. El contenido, la pedagogía y la tecnología no deben estar separadas. Es la unión, la intersección entre estos factores fundamentales los que van a dar paso a las TIC en los procesos educativos. Se requiere de sólidos conocimientos de los contenidos, dominio de competencias pedagógicas y manejo de herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones. La tecnología no reinventa la pedagogía, sino amplía sus posibilidades. Fomentar la creatividad. El individuo es un creativo nato y el nuevo sistema educativo ha de generar las condiciones para que pueda seguir desarrollando. Cooperación entre familia, escuela y comunidad. Esta es necesaria e indispensable, ya que la educación no es exclusiva de las instituciones educativas. Es posible aprender en cualquier lugar de la sociedad y es por ello que debe existir conexión y cooperación entre la familia y la escuela. La educación es una cuestión de toda la sociedad. Y por último, lo que se busca es formar ciudadanos que sepan desenvolverse en todos los niveles y en todos los ámbitos de un sistema educativo abierto. Hola, mi nombre es María Andreina Quintero Zulbarán y yo les estaré hablando de la pedagogía del aprender actuando y creando con TIC.
esta pedagogía de el aprender actuando y creando es el antítesis de la metodología de enseñar con la repetición, la recepción y la repetición. Esta sería todo lo contrario. En esta se busca que el estudiante sea un participante activo de lo que es el proceso de aprendizaje y que el profesor sea su rol no sea solo de impartir conocimientos, sino más bien de ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Esta teoría de la pedagogía del aprender actuando y creando se apoya teóricamente en corrientes denominadas la pedagogía activa o la pedagogía moderna. Y esta fue desarrollada o inventada, por así decirlo, en el primer tercio del siglo XX. La misma se basa en que el aprendizaje sea personal, original y creativo. Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de aprendizaje. En este tipo de aprendizaje se concibe el mismo como un proceso de diálogo entre el estudiante y los distintos elementos culturales disponibles. ¿Y a qué nos referimos con los distintos elementos culturales disponibles? Pues nos referimos al libro, nos referimos a la computadora, la tablet, el celular, cualquier elemento que el estudiante pueda utilizar para llegar a ese aprendizaje de cualquier tema. Entonces, tenemos que la pedagogía del aprender creando se deriva del cruce de teorías socioculturales que emergen gracias a la expansión del Internet. La teoría del conectivismo, que es el aprendizaje en entornos sociales de la red. Entonces, el aprendizaje se lleva a entornos sociales de la red. Para tener este tipo de aprendizaje, nos enfocamos en las siguientes características. Este aprendizaje de la pedagogía del aprender actuando y creando tiene estas características. La información y la cultura son cambiantes y líquidos. ¿A qué nos referimos con eso? Que la información, lo que es la tecnología y todo está cambiando todo el tiempo, está siempre cambiando y nos tenemos que adaptar a ello. Entonces no es algo fijo, no nos vamos a quedar en una sola cosa, sino tenemos que estar con la mente abierta a que todo va a ir cambiando. A eso nos referimos que es cambiante y líquido. El saber es un proceso de aprendizaje continuo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? Que nuestros estudiantes no van a aprender lo que queremos que ellos aprendan, lo que buscamos que ellos aprendan en un mismo momento. Por ejemplo, yo como docente de inglés no puedo pretender que mi estudiante aprenda a hablar inglés en un día. Eso es en realidad su aprendizaje es un proceso continuo que se logra a través del tiempo. Tenemos que la enseñanza es la creación de escenarios y situaciones para el aprendizaje, lo que quiere decir que tenemos que crear situaciones en las cuales nuestros estudiantes lleguen al aprendizaje. También tenemos que el currículo se organiza a partir de competencias y de conocimientos interdisciplinares. Se aprende a través de la experiencia activa que es reconstruida teóricamente. O sea, que quiere decir que nuestros estudiantes van a aprender toda esta teoría o toda la teoría que abarque, dependiendo del área en la que nos desempeñemos, la va a aprender, pero a través de la experiencia, a través de experimentar el conocimiento. Vuelvo a mi ejemplo de que soy docente de inglés y yo quiero que mi estudiante aprenda
el presente simple, ¿verdad? Entonces, él va a aprender a través de vivir la teoría del presente simple en vez de aprender la teoría. El presente simple es esto, esto y esto. No, él va a vivir lo que es hacer eso, que en este caso sería hablando de su vida diaria, hablando de su rutina, de las cosas que hace, de las cosas que hacen los demás, por ejemplo. El profesor es un facilitador o curador de saberes. La figura del docente es la de un tutor, el alumno es un prosumidor y actor, que es lo que he venido diciendo a medida que he hablado, que el estudiante va a tener un rol activo en el proceso de aprendizaje. Por eso decimos que es actor, porque participa. La evaluación es analizar y reflexionar. El estudiante va a analizar y reflexionar sobre sus mismos desempeños. El aprendizaje se desarrolla en situaciones de interacción social. No debemos creer que porque ellos van a estar más cerca de lo que son los aparatos tecnológicos, se van a alejar del contexto social y de las interacciones sociales. La escuela es una institución para facilitar la comprensión de saberes y desarrollo de competencias. La escuela, aquí lo tenemos otra vez este punto, la web es un ecosistema educativo abierto, social y en constante cambio, que era lo que estábamos diciendo de que es líquido y cambiante. El desarrollo de proyectos y trabajos empleando la web. Eso es algo que tenemos que hacer. Debemos hacer que nuestros estudiantes hagan proyectos, trabajos, actividades, entre otros, empleando la web, o sea, el Internet. La consulta y producción de contenidos digitales por parte del alumnado, la comunicación e interacción social de la red, la conexión constante a Internet trabajando en la nube, desarrollo de tareas tanto individuales como en pequeños grupos, utilización del lenguaje en formatos expresivos multimodales. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que va a utilizar materiales como videos, imágenes, presentaciones, entre otros. También tenemos que los fundamentos y principios de la pedagogía del aprender haciendo y creando se remonta a que todo esto se ha venido creando desde hace 100 años. Entonces, todo esto se apoya en los principios de la nueva escuela y la educación moderna, que era lo que veníamos hablando anteriormente, y se basa en la teoría alfabetizadora de los principios constructivistas del aprendizaje, el aprendizaje social, pero todo esto obviamente ha sido adaptado a los contextos que estamos viviendo hoy en día. Y las características de esto son las siguientes, las que veremos. ¿De dónde vienen estas características? Bueno, se hizo un estudio cualitativo en 28 países donde se describían las prácticas pedagógicas relacionadas con las tecnologías y se concluyó que estas son las principales características de la pedagogía aprender haciendo y creando. Formar al alumnado como sujeto activo que construye y da significado a la multitud de información. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante debe analizar, debe tener un pensamiento crítico y debe construir significado de toda la información que puede llegar en la que puede estar en contacto, ya sea en el aula de clase o fuera. Desarrolla una metodología de enseñanza caracterizada por cuestionar el monopolio de libros de texto, plantear problemas, proyectos de interés con significación, organizar tareas y actividades que impliquen utilización de la tecnología, asumir que el papel del docente en el aula debe ser un organizador y supervisor de actividades. Entonces, ahora pasamos al siguiente tópico de mi participación. No todas las prácticas con TIC en la escuela son válidas.
se ha visto que la implementación de muchas actividades relacionadas con las TIC no funcionan muy bien, no funcionan precisamente bien. En este punto no nos vamos a enfocar en cuáles son las que no funcionan, sino nos vamos a enfocar en qué es lo que funciona. Entonces, tenemos que las buenas prácticas pedagógicas con TICs son aquellas que facilitan el desarrollo de las habilidades de alfabetización informacional, del pensamiento crítico, del aprender de lo nuevo, del aprender de lo desconocido, de aprender de otros, de construir, de contribuir como miembros de la sociedad de aprendizaje, de la comunidad de aprendizaje, apreciar puntos de vista diversos y la creación de una comunidad de aprendizaje. Estos son los pilares fundamentales de las buenas prácticas pedagógicas con TIC. Y sus principales características son promover el aprendizaje activo e independiente, proporcionar a los estudiantes las competencias y los conocimientos tecnológicos, implicar a los estudiantes en un aprendizaje basado en proyectos, proporcionar a los estudiantes atención individualizada, abordar cuestiones de la equidad para los estudiantes, romper las paredes del aula, mejorar la cohesión y la comprensión social, facilitar el proceso de construcción del conocimiento, centrarse en el papel de facilitador del profesorado, centrarse en la complementación de tareas y el desarrollo de habilidades, y el modelo de las enseñanzas con tecnología. Esto es un estudio, son otros resultados de un estudio que el modelo de enseñanza con las tecnologías implica las siguientes características: centrarse en aumentar la reflexión y la independencia, fomentar las comunidades de aprendizaje a través de un enfoque constructivo del conocimiento, ser innovadora, ejemplar y transferible a nuevas situaciones o contextos educativos, ser coherente con los principios de un modelo de enseñanza y aprendizaje, proporcionar experiencias de aprendizaje valiosas al alumnado como sujeto activo, estar integrada en el currículo y plantearse interdisciplinariamente, utilizar con fines y sentido pedagógico las TICs y el ciberespacio, desarrollar experiencias de aprendizaje de comunicación social en la red. Eso sería todo por estos dos puntos. Entonces continuamos con las conclusiones de nuestro tema. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Mi nombre es Luis Alberto García Guillén. Actualmente me consigo en Ecuador por diferentes situaciones. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y a nosotros nos corresponde hablar sobre lo que es reinventar las escuelas en una sociedad digitalizada, basándonos en los principios del aprender repitiendo y el aprender creando. Entonces, partiendo de lo expuesto por las compañeras anteriormente, podemos hablar o concluimos de la siguiente manera. Debemos hablar sobre las implicaciones de las políticas educativas de hoy día. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerle una reseña, hablar algo sobre lo que era la educación hace siglos atrás, el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, se podía decir que la educación se implementó de forma mayoritaria en las escuelas como un proceso de transmisión de información del profesor hacia los estudiantes. En este modelo, el docente era el poseedor de los conocimientos y él llegaba a las aulas e impartía estos conocimientos a los estudiantes. Los estudiantes eran los receptores de este conocimiento. Claro está que se tomaba en cuenta las corrientes del conductismo, donde el profesor daba sus clases, daba sus clases bien programadas, por supuesto, basándose en textos, basándose con textos, y él podía implementar estas corrientes, podía implementar esta educación.
Entonces, una vez que los estudiantes recibían esos conocimientos por parte del profesorado o los estudiantes, después se le hacían unas mediciones de estas competencias o estos conocimientos adquiridos con unos instrumentos de evaluación. Se podían llamar unos exámenes escritos. Y allí de esta manera se podían evaluar si los conocimientos quedaron o no quedaron adquiridos por parte de los estudiantes. Entonces, las implicaciones de estos modelos metodológicos al momento de enseñar a los estudiantes o impartir los conocimientos, se dicen que en algunos casos fueron bastante criticados, hasta la actualidad todavía han sido criticados. Entonces, partiendo de estas evidencias empíricas que tenemos de la implicación de las prácticas, de las políticas educativas, de las TICs, en muchos países muestran que el profesorado, en el contexto de las aulas, sigue desarrollando estos modelos educativos, a pesar de la globalización y las actualizaciones de los sistemas educativos. A pesar de los grandes pasos agigantados que ha dado la comunicación o la forma en que nos comunicamos. Y esto gracias a la Internet y a las múltiples redes sociales que tenemos hoy día. Entonces, a pesar de que existen una gran variedad, un gran abanico de oportunidades para expresarnos y enseñar o impartir nuestros conocimientos, algunos profesores todavía siguen basados en estos métodos antiguos, como es impartir los conocimientos de una forma o basando todavía mezclados en los conocimientos del conductismo. Entonces, es importante mencionar que los docentes deben actualizarse utilizando estas tips para poder implementar sus conocimientos a los estudiantes. Pero tenemos que hacernos una interrogante, como nos lo dice aquí en este texto. ¿Qué implicaciones tiene de todo lo anterior para las políticas educativas destinadas a la mejora de calidad del sistema escolar ante los retos de la sociedad digital? Podemos decir que en pocas palabras podemos sugerir que esas políticas tendrían que articular planes de actuación para el cambio de la innovación pedagógica en nuevas políticas que implicarían acciones como las siguientes. Esto quiere decir que para que haya un cambio y haya un mayor conocimiento por parte del alumnado, los docentes, los profesores deberían recibir una serie de capacitaciones. Se debería primero que nada organizar el currículo en torno a las competencias o claves básicas que se deben desarrollar por los estudiantes. Segundo, reformular tanto la formación inicial continuada del profesorado de modo que se potencien los mismos en la adquisición de las competencias en la era digital, basándonos en las TICs. Tercero, potenciar los centros educativos. Esto es sumamente importante debido a que los centros educativos deben poseer laboratorios de computación donde tanto como los estudiantes como el profesorado desarrollen esas competencias para poder estar sumergidos en esta era digital y poder darnos a entender. Entonces, potenciar estos centros educativos y no solo el profesor individual como eje de la unidad del cambio educativo con las TICs. Esto significa estimular a cada escuela y centro que preparen a sus propios planes de acciones pedagógicas y de modo que estos se elaboren colegiadamente. Por consiguiente, deberíamos hablar de desarrollar políticas destinadas a los cambios de los materiales didácticos y escolares de forma que se reduzca el monopolio de los libros y los textos en papel. Esto haciéndose como que un afianzamiento más a la utilización de los dispositivos electrónicos, utilización de computadoras, tabletas o teléfonos celulares donde nos podamos comunicar correctamente y basándonos utilizando estas tips. Finalmente, es necesario generar entornos online de comunicaciones entre el profesorado y los estudiantes donde podamos ver clases en vivo, clases online, para poder dejar a un lado lo que son los textos escolares. Entonces, como no menos importante, debemos hacer referencia
que el profesorado debe actualizarse a como de lugar y capacitarse a como de lugar en la era digital. A pesar de que ya estamos en el siglo XXI, casi ya finalizando el siglo XXI, algunos profesores todavía manejan planificaciones educativas basándose en textos escolares. Ya hoy día debemos actualizarnos, debemos actualizarnos como de lugar, ya que la situación que pasó y que todavía no ha pasado en realidad sobre lo que es el COVID, se dieron todas los temas en las universidades, en los trabajos, se dieron a través de las plataformas digitales. Entonces, habían personas que todavía no estaban bien capacitados al momento de implementar o dar estas clases o dar estas asesorías. Entonces, podríamos decir que en cada centro educativo se debería implementar laboratorios donde los estudiantes y el profesorado se pueda actualizar correctamente, ya que este mundo hoy día se está actualizando a grandes pasos agigantados con las nuevas comunicaciones. Hasta luego, profesora. Muchas gracias.